3 días 180 toneladas. Sí, que... Cero carreteras construidas. Eso es lo que necesitó una flota de aeronaves no tripuladas para transportar suficiente acero y hormigón hasta la cima de una montaña china para construir 3 torres de transmisión eléctrica. Un trabajo que antes requería un mes entero de caravanas de mulas y teleféricos construidos a mano. Lo oyeron bien. Y no, esto no es un prototipo, es una operación completa verificada por la televisión estatal y dirigida por una compañía eléctrica regional real. Permítanme explicarles lo que esto significa en términos sencillos. Si alguna vez han visto un proyecto de construcción paralizado durante semanas porque la maquinaria no podía subir una pendiente, ya entienden el problema que esto resuelve. Pero aquí viene lo que deja a todos boquiabiertos. Esta flota ni siquiera es la más extraña ni la más avanzada de drones que China tiene en servicio actualmente. No es casualidad que ocupe el primer puesto. Dale a me gusta y suscríbete, porque al final de este video entenderás perfectamente cómo 10 clases de drones totalmente diferentes están revolucionando silenciosamente industrias enteras. El número 10 de esta lista no parece gran cosa a primera vista. Y ese es precisamente el objetivo. Imagínese a un agricultor al borde de un campo que antes tardaba todo el día en fumigarse a mano, o con tractor respirando productos químicos constantemente. Ahora imagine ese mismo campo fumigado en 20 minutos desde el aire sin que nadie se encuentre en la zona de fumigación. Ese es el punto de partida de toda esta lista. La máquina responsable es el DJI Agras, un dron agrícola compacto con patas de araña que se ha convertido discretamente en la aeronave más utilizada en la historia de la agricultura. Hasta este año aproximadamente 600,000 de estas unidades están trabajando en campos de más de 100 países, tratando más de 300 tipos de cultivos diferentes. Estados Unidos cuenta con alrededor de 900 millones de acres de tierras de cultivo en total. La flota de DJI por sí sola ya ha fumigado y sembrado más terreno que esa cantidad. Esto es lo que la mayoría de la gente malinterpreta sobre la tecnología de drones en China. Asumen que solo se trata de exhibiciones y equipo militar. La realidad es más simple y mucho más trascendental. Se trata de un fumigador agrícola con patas de araña que está cambiando silenciosamente la forma en que todo el planeta cultiva alimentos. El número 9 toma esa misma lógica y la coloca en el cielo sobre tu cena. Meituan, el gigante de la entrega de comida a domicilio, responsable de aproximadamente 1 de cada 3 pedidos en restaurantes de China, ha ampliado su red de drones para superar las 900,000 entregas completadas, operando en más de 70 rutas en 6 ciudades incluidas: Shenzhen, Pekín, Shanghai y desde el año pasado Hong Kong y Dubái. Hong Kong. SF Express opera una red paralela para paquetería y suministros médicos. Ninguno de estos programas es ya un programa piloto. El sistema de Meituan ahora cuenta con una licencia de operación a nivel nacional otorgada por el regulador de aviación de China, la primera de su tipo en ser emitida. Una aprobación que a las empresas occidentales de reparto con drones les tomó años siquiera solicitar. Lo que nadie menciona es qué sucedió con el tiempo real de entrega. De 10 a 20 minutos solo hay que tocar para recoger ahorrando hasta 25 minutos en hora punta. No es ninguna novedad, es infraestructura, y resulta que la infraestructura es solo el principio. Lo que viene después no fumiga un campo ni entrega un pedido de almuerzo, te vigila. El número 8 es tan pequeño que puede desaparecer entre 2 dedos. Algo con 2 alas de hojas, 3 patas, más delgadas
que un cabello humano y un cuerpo que podrías equilibrar sobre una uña sin sentir su peso. Algo que bate esas alas 500 veces por segundo y puede colarse por una ventana agrietada sin que nadie note su llegada. Se trata del dron Mosquito, construido por ingenieros de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa en la provincia de Hunan. Pesa 3,10 de gramo, mide aproximadamente 12 m de largo y en cámara es prácticamente indistinguible del insecto real que le da nombre. Cabe destacar que el estudiante Lin Hexiang lo sostuvo entre dos dedos en la cadena estatal CCTV-7 y lo describió como especialmente adecuado para el reconocimiento en espacios confinados, lo que significa que puede llegar a lugares a los que ninguna máquina más grande podría acceder. Detrás de una puerta, a lo largo de un techo, en una habitación donde nadie espera ser observado. Esto es lo que lo hace realmente extraordinario. Integrar una fuente de alimentación, una cámara y un sistema de comunicación en algo del tamaño de un insecto es uno de los problemas de miniaturización más difíciles en robótica. Ahí los ingenieros pasaron años intentándolo sin éxito antes de que este diseño finalmente lograra mantenerse en pie. La batería a esa escala es más pequeña que un grano de arroz, y aún así tiene que sobrevivir a un aleteo lo suficientemente rápido como para que se vea borrosa en la cámara. El número 7 cambia el sigilo por la fuerza bruta y resuelve un problema que no tiene nada que ver con esconderse. El invierno pasado en la provincia de Sichuan, un tramo de 500 metros de una línea de transmisión de 800.000 voltios quedó sepultado bajo más de 1 centímetro de hielo. El espesor era suficiente para romper el cable de acero por su propio peso y dejar sin electricidad a condados enteros durante días. Un dron elevó un robot descongelador a 120 metros de altura, lo colocó directamente sobre el cable congelado y despejó todo el tramo en tan solo 15 minutos. Imagínese un sistema de limpieza de ventanas, pero en lugar de rasquetas, utiliza un brazo mecánico con la fuerza suficiente para desprender el hielo de un cable más grueso que su muñeca golpe a golpe. La Compañía Eléctrica Estatal de Sichuan mantiene 5 de estos drones y 5 robots en alerta permanente durante el invierno, respaldados por 340 sensores de hielo instalados en sus líneas de mayor tensión. El método anterior consistía en un operario suspendido de una cuerda en medio de una tormenta de nieve con la esperanza de que el hielo se rompiera antes que él. Quitar el hielo de un cable es una tarea de mantenimiento. Lo que viene a continuación deja de ser mantenimiento por completo. Se trata de combatir incendios a los que ningún otro ser vivo en la Tierra puede llegar. La pregunta número 6 responde a una cuestión que todos los cuerpos de bomberos del planeta se han planteado con temor. ¿Qué ocurre cuando el fuego alcanza los 200 pisos de altura, mucho más allá del alcance de cualquier camión con escalera jamás construido? En Shenzhen, ingenieros lograron recientemente un nuevo hito con un dron de extinción de incendios para rascacielos. Un potente chorro de agua, capaz de recorrer 36 metros, fue disparado desde una posición estacionaria a 306 metros de altura. Imagínese una manguera de jardín capaz de volcar un cubo de basura desde la distancia de un campo de fútbol, solo que esta manguera vuela, y el cubo de basura es una fachada en llamas a la que ningún operario de tierra podría acercarse lo suficiente como para tocarla. Los camiones de bomberos tradicionales alcanzan una altura máxima de unos 30 pisos, a veces menos dependiendo del equipo. Este dron no tiene ese límite de altura. Tiene una capacidad de batería que se reduce año tras año a medida que la tecnología avanza. Aquí es donde realmente comienza la historia para los bomberos, porque por primera vez en la historia de la lucha contra incendios urbanos,
La altura deja de ser un obstáculo. El número 5 no parece nada en absoluto, que es precisamente el objetivo del diseño. Investigadores de la Universidad Politécnica del Noroeste han pasado años perfeccionando un ornitóptero. Un dron que vuela batiendo alas reales en lugar de rotores giratorios, apodado Little Falcon. En 2022, el mismo grupo de investigación estableció un récord mundial Guinness por el vuelo más largo jamás registrado por un dron con alas batientes con una sola batería, 2 horas 34 minutos y 38 segundos. Más tarde, batieron su propio récord, superando las 3 horas en el aire solo con el movimiento de aleteo y una batería más pequeña que un cargador de teléfono. Parece que no debería funcionar. Tino, un pájaro mecánico aleteando por el cielo durante horas seguidas, generando sustentación exactamente como lo hace un halcón real. Y esa es precisamente la razón por la que funciona. La mayoría de las personas que leen sobre esto nunca pasan de la novedad de un dron con forma de pájaro. Pocos se detienen a preguntar cuán brutalmente difícil es realmente diseñar un vuelo sostenido con aleteo y mucho menos mantener un récord mundial en máquinas individuales. Resolver problemas individuales es una historia. Lo que sucede cuando empiezan a trabajar como un equipo coordinado es algo completamente diferente y considerablemente más difícil de lograr que cualquier aeronave individual, por muy ingenioso que sea su diseño. Un cañón de agua flotante y un halcón mecánico que aletea resuelven un único problema de forma aislada. Ninguno de los dos explica qué sucede cuando una docena de drones deben confiar en la posición de los demás en tiempo real, sin margen de error. El número 4 se mueve en enjambres, no en solitario, y aparece precisamente cuando el terreno mismo ha fallado. Tras terremotos e inundaciones. Los equipos de respuesta a emergencias chinos ahora despliegan flashes coordinadas de drones que mapean los edificios derrumbados, transmiten las señales térmicas de los supervivientes atrapados y dirigen a los equipos de rescate hacia ellos en tiempo real. El trabajo que antes llevaba horas a los equipos terrestres ahora se reduce a minutos, ya que una docena de aeronaves pueden sobrevolar una zona de desastre más rápido que cualquier helicóptero y ver a través del humo, el polvo y la oscuridad que impedirían por completo el vuelo de una aeronave tripulada. Ningún dron del enjambre necesita ser excepcional. Simplemente necesita comunicarse con los demás, compartir datos de posición y ceder la cobertura en cuanto la batería de uno de ellos se agote. La misma lógica que evita que una bandada de pájaros choque entre sí se aplica a las operaciones de búsqueda y rescate. El tercer dron no rescata a nadie, simplemente se niega a dejar de crecer. En febrero de este año, sobre el parque Lugang en Hefei, una empresa llamada Ehang Egret lanzó 22.580 drones en una sola formación controlada por una computadora como parte de la gala del Festival de Primavera del Grupo de Medios de Comunicación de China. Solo 25 no lograron despegar. Esa cifra por sí sola habría bastado para reescribir los libros de récords. Superó la marca anterior de 15.947 por casi 7.000 aeronaves de un solo salto. No era la cantidad en sí lo que más importaba. Era que un solo sistema de control pudiera coordinarlos a todos, formando linternas, paisajes urbanos y formaciones cambiantes en el cielo nocturno sin una sola colisión en el aire. El número 2 coloca a una persona dentro de la aeronave, excepto que no hay piloto.
El EH-216S de EHang es un eVTOL biplaza totalmente autónomo que recibió el primer certificado de tipo oficial del mundo para un dron de pasajeros otorgado por la Administración de Aviación Civil de China en 2023 tras más de 1000 días de pruebas y evaluación. No es un juguete ni un prototipo presentado en una feria comercial para luego desaparecer. Un avión certificado, autorizado para operación comercial, con 2 pasajeros humanos y sin nadie a los mandos. Y nada de eso, ni el enjambre, ni el ala batiente, ni el avión con la cabina vacía, es el número 1 de esta lista. El número 1 no parece futurista. Nada de láseres, ni alas batiendo, ni formaciones de decenas de miles de luces. Parecen 16 drones de carga comunes volando por la ladera de una montaña, transportando acero como si fueran drones de reparto de comida a domicilio. Pero un hombre llamado Wang Fangming les dirá que este es el elemento más importante de toda la lista, y al final de este video entenderán perfectamente por qué. Wang Fangming dirige la planificación y la construcción de Yunnan Power Grid Corporation y en la primavera del año pasado se enfrentó a un problema que ha desbordado los presupuestos de construcción en el suroeste de China durante décadas. Si necesitaban 3 nuevas torres de transmisión eléctrica en una cresta del condado de Sichuan a altitudes que superaban los 1650 m. Terreno kárstico, acantilados de piedra caliza, escarpados sin carreteras y sin una forma realista de construirlas, sin meses de voladuras y nivelación a través de un bosque frágil y protegido. La solución estándar en la construcción de redes eléctricas chinas es un teleférico, una línea aérea temporal tendida, a mano, torre por torre ladera, arriba, que tarda casi un mes antes de que una sola viga de acero se coloque en su lugar. O bien, el equipo de Wang eligió algo que casi nadie en la construcción de redes eléctricas chinas había intentado a esta escala antes. En lugar de construir infraestructura para transportar los materiales, decidieron transportarlos directamente mediante una flota coordinada de 16 drones de carga pesada. Esto es lo que hace que esto sea realmente extraordinario. Cada aeronave individual de esa flota transporta solo unos cientos de libras por vuelo, ni de lejos lo suficiente por sí sola como para ser relevante para un proyecto de este tamaño. Pero los drones volaban de forma autónoma, siguiendo rutas GPS preestablecidas, realizando decenas de viajes al día, sorteando acantilados con una precisión que Wang comparó posteriormente en la cadena estatal CCTV con la de un servicio de mensajería aérea. Piénselo menos como una grúa levantando una carga enorme y más como una colonia de hormigas moviendo una montaña de grano. Individualmente, poco destacables, pero colectivamente capaces de mover algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría cargar por sí solo. En ningún momento se requirió pilotaje manual. No había margen para la deriva, que en espacios abiertos sería una molestia menor, pero que se vuelve realmente peligrosa al borde de un acantilado de piedra caliza. La mayoría de las personas que leen sobre proyectos de construcción con drones nunca llegan a esta parte. El verdadero problema nunca fue levantar acero. Muchos drones pueden levantar acero. El verdadero desafío consistía en coordinar 16 aeronaves en trayectorias de vuelo muy ajustadas y superpuestas sobre un acantilado con tolerancia cero ante una colisión en el aire, y hacerlo lo suficientemente bien como para que un ingeniero escéptico con su carrera en juego estuviera dispuesto a dar su aprobación. Wang Fangming llevaba años dándole vueltas a esta disyuntiva: construir más despacio y con más seguridad, o volar más rápido y apostar
a que la coordinación se mantendría. Él eligió la apuesta. El total combinado que transportaba la flota necesitaba verificación independiente antes de que alguien fuera de la provincia de Yunnan lo creyera. Esta es la imagen honesta. Ningún dron de esa flota transporta ni remotamente cerca de lo que sugiere la cifra principal, y vale la pena decirlo claramente antes de continuar. Nunca se trató de una sola máquina imposible. Eran 16 máquinas ordinarias coordinadas para formar algo que en conjunto logró lo imposible. Durante 3 días, esa flota transportó 180 toneladas de acero y hormigón montaña arriba en una zona sin caminos. La cadena estatal CCTV confirmó la cifra y medios internacionales la contrastaron de forma independiente con los registros de construcción de la propia red eléctrica de Yunnan. 180 toneladas es aproximadamente el peso de 30 camiones de reparto completamente cargados, movidos sin pavimentar ni una sola milla de carretera nueva y sin talar los 2.000 árboles que un corredor de teleférico tradicional habría requerido a través de ese bosque kárstico. Trabajo que solía tomar un mes, tomó en cambio 3 días. Los costos de construcción se redujeron en un 80%. Los requisitos de mano de obra se redujeron en un 60%. Diez veces la eficiencia del método anterior, según los propios informes de CCTV sobre el terreno. Sin embargo, hay algo que la realidad no cambia. Este método no funciona en todas partes. Depende de que las cargas útiles sean lo suficientemente pequeñas como para dividirse en cargas aptas para drones, de que el clima sea lo suficientemente tranquilo como para volar con regularidad, y de que los reguladores estén dispuestos a despejar el espacio aéreo sobre una obra en construcción durante varios días. No sustituye a todas las grúas en todas las obras. Se trata de una solución para el caso extremo en el que resulta imposible construir una carretera. Esta distinción es más importante que la cifra principal, y es la razón por la que los ingenieros, no solo los profesionales del marketing, le prestan atención. Para Wang Fengmin, la cifra en sí nunca fue lo importante. Lo importante era demostrar que transportar los materiales por aire podía reemplazar por completo la construcción de la infraestructura necesaria para su traslado. Una apuesta que un año antes muchos ingenieros presentes en aquella reunión de planificación habrían considerado una imprudencia. No fue una imprudencia, era la solución al problema exacto que su división llevaba años intentando resolver, y esta operación fue la que finalmente la puso frente a las cámaras de la televisión estatal, con todo el país como testigo. Si eso te sorprendió, la siguiente noticia muy diferente que se emitirá en este canal te resultará aún más difícil de creer. Suscríbete para no perderte nuestra cobertura. Nada de esto se limita a una sola montaña en Yunnan. La verdadera pregunta ahora es ¿qué sucederá cuando el resto de las industrias de servicios públicos y construcción del mundo comiencen a hacerse la misma pregunta que Wang Fengmin ya respondió? El acceso a infraestructuras remotas no es un problema exclusivo de China. Todos los países montañosos con red eléctrica, explotaciones mineras o proyectos de energías renovables se enfrentan a una situación matemática similar. Construir una carretera hacia un lugar remoto puede costar más que el propio proyecto al que sirve y tardar más en construirse que la estructura que se encuentra al final de la misma. Las compañías de servicios públicos, los desarrolladores de energías renovables y las empresas mineras de todo el mundo siguen de cerca las cifras de Yunnan, ya que la limitación subyacente, el terreno escarpado, la falta de carreteras y un plazo de construcción estricto, se repite en todas partes, desde los Andes
hasta los Alpes y las montañas rocosas. La adopción de drones no es sencilla y no se producirá de la noche a la mañana en ningún lugar. Las flotas de drones de carga pesada requieren operadores capacitados, espacio aéreo autorizado, marcos de seguros, cuyos precios aún no se han determinado por completo, y la aprobación regulatoria, para la cual la mayoría de las autoridades de aviación no han establecido normas. La Autoridad de Aviación China ha actuado con mayor rapidez en este ámbito que casi cualquier otro país, en parte porque las empresas de servicios públicos estatales pueden implementar programas piloto a una escala que pocas empresas privadas en otros lugares pueden igualar por sí solas. He aquí un paralelismo histórico que vale la pena recordar. La tala con helicópteros se enfrentó a un escepticismo casi idéntico en la década de 1970, siendo descartada como una novedad costosa, hasta que el aumento del precio del combustible y los gastos de construcción de carreteras la convirtieron en el método estándar para acceder a la madera en terrenos inaccesibles para la maquinaria terrestre. Transcurrieron aproximadamente 2 décadas para que este cambio de curiosidad a estándar de la industria se convirtiera en una práctica habitual. Las flotas de drones de carga pesada parecen seguir una trayectoria similar, solo que esta vez se concentra en años en lugar de décadas. La verdadera ventaja no reside en el hardware en sí. Hoy en día, los drones de carga son fáciles de conseguir. La clave está en el software de enrutamiento, la coordinación de vuelo autónoma y la experiencia operativa acumulada al operar 16 aeronaves simultáneamente sin una sola colisión en un acantilado. Ese tipo de conocimiento institucional es mucho más difícil de replicar que una hoja de especificaciones. El límite que importaba aquí nunca fue político. Era el costo de construir una carretera que no lleva a ninguna parte. Y ese límite simplemente cambió. Para los ingenieros de todo el mundo que se encuentran ante una montaña similar en el mapa de su propio proyecto. Si te fascina la idea de que la ingeniería resuelva problemas que antes requerían meses de trabajo y una pequeña fortuna. Esta idea se manifiesta de nuevo, aunque de una forma completamente diferente, en cómo China logra construir estadios enteros con la suficiente rapidez como para que los contratistas estadounidenses se cuestionen sus propios plazos. Eso sí que merece la pena. Si no es alejamos de la montaña. La verdadera implicación va más allá de un simple proyecto de servicios públicos en un rincón de la provincia de Yunnan. Por primera vez en casi un siglo, la construcción en zonas remotas ya no requiere construir infraestructura solo para acceder a la infraestructura que realmente se desea construir. Este simple cambio transforma radicalmente la situación para cualquier ingeniero en el mundo que observe un mapa con una cordillera justo donde se suponía que debía pasar una carretera. Desde campamentos mineros hasta parques eólicos, pasando por la próxima línea eléctrica que nadie ha construido todavía en países que nunca han oído hablar del condado de Sichuan. Y cada elemento de esta lista dice algo más profundo, desde el dron de reconocimiento del tamaño de un mosquito hasta el espectáculo de luces con 22,000 drones. Ninguna de estas máquinas impresiona porque cada unidad individual sea una maravilla de la ingeniería. Un dron para fumigar cultivos no es ingenioso, un dron de carga tampoco. Lo verdaderamente novedoso es la capa de coordinación subyacente, el software y la disciplina operativa que permiten que decenas o miles de máquinas comunes actúen como una sola, sumamente capaz. Si has llegado hasta aquí, ahora entiendes más sobre la logística de drones de carga pesada que la mayoría de las personas que se dedican a escribir titulares sobre el tema. Lo que se demostró en esa cresta del condado, C2, es sencillo de explicar y difícil de exagerar.
Una flota de máquinas individuales, aunque modestas, bien coordinadas, puede reemplazar la infraestructura que antes requería un mes y una pequeña fortuna para construirse desde cero. No porque algún dron de esa flota fuera extraordinario por sí solo, sino porque 16 drones comunes y corrientes que volaban juntos en formación cerrada y silenciosamente sí lo eran. Why? Porque un hombre dispuesto a apostar su proyecto a esa idea resultó tener razón. Si esto cambió tu perspectiva sobre lo que realmente puede lograr una flota coordinada de drones, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada de este canal. Ahora quiero leer sus comentarios. A medida que esta tecnología siga evolucionando, ¿creen que las flotas de drones acabarán reemplazando por completo la maquinaria pesada en obras remotas o seguirán siendo un complemento que solo tiene sentido cuando el terreno no deja otra opción? Me interesa mucho saber su opinión al respecto. Leo todos los comentarios. Nos vemos en el próximo.